Hola, hola, buenas tardes Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Sergio. Bien, muy bien. Mira, empezaba a presentar, ¿no? la charla. Está como artiendo que vamos a hacer la charla contigo, que hemos titulado con la pregunta, ¿no? ¿Ha olvidado Occidente su sabiduría? Y nada, vamos allá. Pues yo encantado y además de filósofo a filósofo, seguro que aquí podemos dar mucho juego y bueno, pueden salir cosas muy interesantes, o sea que encantado. No sé si quieres alguna línea, cómo comenzarlo o... porque Bueno, el tema es amplio, ¿eh? Es amplio, el, ¿no? el tema es amplio y yo también vengo con la cabeza ya caliente a todo volumen, con muchas preguntas también y con ganas de compartir. Bueno, de entrada creo que tengo la sensación de que vamos a estar de acuerdo con la respuesta y entonces te iba a proponer empezar por preguntarnos qué es la sabiduría, ¿no? Para Ujú. quizás desde ahí poder explicitar de una forma más clara por qué hemos hecho esta pregunta. Claro. Sí, es lo que pensaba también, ¿no? Acotar qué es la sabiduría para nosotros y luego qué es Occidente. Venga, También, que es un también. tema. Eh, a ver, la sabiduría, en el sentido de la tradición occidental, lo podríamos entender como la sofía, ¿no? Lo que se ha hablado desde ciertas líneas gnósticas, incluso la sofía, y que viene de la terminología griega, evidentemente, ¿no? Entonces, habría que diferenciar un uso de sabiduría en el contexto occidental, el que viene sobre todo de la tradición griega, de un uso más universal de sabiduría, ¿no? Lo que a veces ha dado en llamar también la Sofía perennis, ¿no? Desde ciertas líneas, como una sabiduría atemporal que está presente, que no es exclusiva ni de Occidente ni de Oriente, ¿no? Entonces, claro, este término de sabiduría habría que acotarlo ahí y luego entender si es más un acto eh, racional, un acto intuitivo, un acto contemplativo, porque claro, hay muchas formas de entender sabiduría, ¿no? Claro, es que es muy para un poquito ir, ir parcelando porque es muy, muy amplio, ¿no? No sé qué opinas tú. Claro, yo lo que tenía pensado era poder diferenciar así en grosso modo lo que es el conocimiento de la sabiduría, ¿no? Entendiendo conocimiento como una adquisición de determinada información que nos da, ¿no? La forma de representar, generalmente representacional justamente, que creo, ¿no? Ya también acercándonos a la pregunta, que es algo que tiene que ver con este olvido, ¿no? La potencia que tiene para Occidente el conocimiento y diferenciarlo de la sabiduría, que como decías tú, está ligado con algo que es más universal y que está ligado también con la naturaleza íntima del ser humano, ¿no? Y aquí me gusta también siempre tener muy presente la etimología de sabiduría, ¿no? De el tener buen gusto, porque ese tener buen gusto, ¿no? Para mí tiene que ver con eh, una determinada manera de estar, ¿no? Un buen gusto para el estar que conecta con un determinado orden, ¿no? El orden del mundo y poder acercarnos a ese orden del mundo tiene que ver con la sabiduría, mientras que el conocimiento es otro tipo de saber. Sí, sí, sí. De hecho, esa etimología que se ha asociado, ¿no? De sabiduría con sabor, ¿no? Que incluso desde ciertas líneas también, por ejemplo, del Islam, el sufismo, la espiritualidad sufí, que se habla, la sabiduría para el sufí es un sabor, se dice, ¿no? Es al-dauk, que llaman en árabe. Entonces se asocia sabiduría a un sabor desde un punto de vista místico, ¿no? En todas las tradiciones, ¿no? Entonces es interesante esto porque tal vez en esa raíz de sabiduría tendríamos que enfatizar ese aspecto, ¿no? De cómo se saborea la realidad, una forma de tastarla, de saborearla, que no es un constructo elaborado, que eso ya sería el conocimiento, ¿no? El conocimiento serían constructos conceptuales, ¿no? O sistemas filosóficos o incluso cosmovisiones, ¿no? O mitológicas incluso, ¿no? Todo lo que es un constructo, ya sea individual o colectivo, ahí hay un conocimiento, ¿no? Podríamos verlo así, ¿no? Y la sabiduría
sería más esa experiencia íntima, ¿no? Ese sabor, ¿no? Ese sabor íntimo, ¿no? Claro, y en esa, ¿no? En esa experiencia a la que apuntas, también poder entender la sabiduría como una determinada actitud y de ahí un vínculo, una forma de estar, una forma de vincularme con el mundo, con los demás y conmigo mismo, que si entro en ella me da esa posibilidad de paladear, ¿no? De degustar, ¿no? Algo que quizás me pierdo si estoy en otro modo, ¿no? Si estoy más metido en el modo conocimiento, que me parece que pierde la posibilidad de paladear, de saborear, de degustar, ¿no? Que ya también implica hablar de determinada temporalidad diferente, ¿no? Que permite ir haciendo matices en los diferentes modos de estar. Claro. Sí, esto es muy heideggeriano. Lo sé. Eh, ya te veo. Y sí, 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 también comparto las tesis, ¿no? De hecho, a partir de Heidegger se pueden abrir mucho la filosofía, ¿no? Hacia la experiencia estética, hacia la experiencia mística, en esas tesis del olvido del ser, ¿no? De cómo, y enlazándolo con Occidente, cómo la tradición filosófica occidental ha elaborado un tipo de logos, entificando la realidad, ¿no? Creando entes, ¿no? Una ontología, que sería una forma de cosificar, ¿no? De cosificar todo, y claro, incluso Dios, un ser supremo, todo se cosifica, todos son entes, y desde ahí se construyen metafísicas, ¿no? O sistemas filosóficos, ¿no? Y eso, claro, nos ha tapado el sustrato de fondo, que en el fondo es un misterio, que es al que han entrado ciertos místicos, porque claro, eso no se puede tapar del todo, siempre va a haber, lo trascendente se va a abrir siempre en lo humano, ¿no? Entonces, como los místicos han entrado en ese sustrato, que en Occidente ha quedado tan tapado, que es una experiencia inefable de ese saboreo, de ese ser, si le llamamos ser, que también es un concepto muy fuerte, muy cargado en la filosofía occidental, pero bueno, si lo podríamos distinguir así, el ser de lo ente o de lo entificable. Por ejemplo, seguramente conocerás tú mejor a Heidegger. Yo hace años que no lo refresco, Bueno, pero de muy ubicar. interesante para analizar Occidente. Las tesis de Heidegger son muy importantes, las considero muy importantes. Sí. Claro, a mí me sirve, ¿no? Heidegger para responder a la pregunta, ¿no? que estamos haciendo, en la medida en que entiendo que Heidegger me ayuda a ver que ha habido una seducción por parte de Occidente, ¿no? La seducción del conocimiento y del poder que otorga este conocimiento al que no estamos preparados, ¿no? para sostener o para gestionar. Y entonces, Heidegger es desde el punto en el que yo me acerco para descubrir, o sea, para criticar la tradición occidental y a partir de aquí descubrir otra forma de entender cuál ha sido otro tipo de tradición occidental, ¿no? También desde mi propia experiencia como estudiante de filosofía, ¿eh? Que yo fui a la carrera de filosofía buscando algo que no encontré y entonces desde ahí lo tuve que buscar de otro lado. Y aquí me gustaría saber también cómo tú contactas con esta tradición más olvidada o más menospreciada también de Occidente y de qué autores te sirves tú para criticarla. A ver, yo evidentemente también, pues cuando estudiaba la carrera de filosofía, también buscas una cosa, tienes una sed y luego pues te encuentras otra y bueno, yo desde siempre, pues como siempre he estado con la astrología y paralelamente, incluso cuando estudiaba en la carrera de filosofía, yo ya leía cosas de astrología, de alquimia, de hermetismo, de esoterismo, entonces siempre he tenido como ese contraste, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de autores más occidentales, pues sí que toda la crítica que hace Nietzsche a Occidente y que luego la lleva a todo el despliegue máximo Heidegger, pues me parece la deconstrucción que hacen en su día. Cuando estudiaba filosofía me ayudó bastante, primero en un nivel, desde esa línea, y luego paralelamente con autores más de la línea de la escuela perennialista, sobre todo René Guénon, Schwann, Burkhardt, Ébola,
todos estos autores lo que se llama la línea perennialista, que empezaron a hablar de, no tanto de desde lo académico, que empezaron a hablar de la noción de Sofía perenne, ¿no? Entonces, fui transicionando hacia ahí y la crítica a Occidente y a la modernidad, pues siempre la he visto más desde un punto de vista tradicionalista, de la línea de Guénon, pero que también lo veo compatible con Nietzsche, Heidegger y bueno, cómo la propia tradición occidental se deconstruye, ¿no? Hasta la posmodernidad. Claro, sí, se deconstruye, ¿no? Y especialmente ahí pondría todo un montón de corrientes que aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que tengo la sensación que, a excepción de Heidegger, siguen hablando, a excepción de Heidegger y ciertos movimientos feministas o incluso ecologistas, siguen hablando desde una razón todavía muy lógico-formal o con una dimensión representativa muy presente, con una dificultad al menos de poner en suspensión esa forma de pensar para, ¿no?, incluir otras maneras de estar, de ver, de pensar, que no sea solo la argumentativa, ¿no? La dianoia. Sí, sí, es que claro, desde... Por eso que muchos hemos ido a Oriente, o al Sí. menos ha sido necesario, o a ir a autores que ya, como he dicho, la línea tradicionalista, Mircea Eliade, bueno, autores que ya han hecho como ese contraste o ese salto, o al menos yo lo he transicionado así, porque desde la misma tradición occidental es difícil, siempre se cae en, no sé, por muy posmodernos que sean, siempre se acaba haciendo una metafísica desde categorías occidentales, porque es que, claro, desde el propio Occidente solo se puede pensar o repensar la realidad o deconstruirla desde categorías occidentales, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Al menos a mí me ha ayudado a hacer un contraste de ir a Oriente, ¿no? O sea, yo en un momento solté todo Occidente y entré más hacia Oriente, el sufismo, la India, tal. O sea, es como... Y ahora, pues también nunca he dejado intentar recuperar algo de la tradición occidental, tal vez desde mi punto de vista más, pues desde el hermetismo, desde la alquimia, intentar desde de esa parte. Pero claro, son ámbitos más esotéricos, ya no son tan académicos, ¿no? Desde lo académico hace tiempo que lo solté bastante, la verdad. A nivel occidental, quiero decir. Ya. Claro, ¿y tú crees que el movimiento de la modernidad, o digamos, ¿no?, a partir del siglo XVI, XVII es cuando se acelera este olvido de esta sabiduría? Hay muchas fases, la verdad. De hecho, se podría decir que ya empieza en Grecia, en primer nivel, ¿no? El paso del mito al logos. Eh, pero sí que es verdad que es en la modernidad, evidentemente. Es en la modernidad cuando se da un giro muy radical que yo situaría primero el giro subjetivista a nivel epistemológico, primero con Descartes y luego con Kant, principalmente. Yo creo que ese giro subjetivista ya marca mucho a nivel de filosofía moderna, pero principalmente es en el siglo XVIII con la Ilustración, cuando considero yo, cuando hay un programa combativo. Claro, estoy hablando evidentemente más desde la astrología, la alquimia, el hermetismo. Entonces, muchos autores todavía modernos, pues de los siglos XVI, XVII, padres de la ciencia moderna, pues eran astrólogos, otros eran rosacruces, eran todavía en el comienzo de esos primeros filósofos y científicos modernos, todavía había un interés, hasta el propio Newton, tal vez fuera el último. Bueno, quitando Goethe, que Goethe sería un caso ahí excepcional, pero todavía se mantenía esa ligazón, ¿no? Haciendo esa transición ya a la modernidad, pero en cambio en la Ilustración es cuando aparece la filosofía ilustrada, un programa, el enciclopedismo, un programa directamente combativo contra lo que ellos consideran saberes que a partir de entonces serán supersticiones y son excluidos de la academia. Y entonces queda un academicismo, que todavía seguimos en el que se ha excluido pues, ciertos campos que, vuelvo a repetir, como la astrología y la alquimia, que estaban en las universidades, ¿no?
Y todo es por esa idea ilustrada de la mayoría de edad del hombre, entrar en la edad de la razón. Y bueno, pues yo soy bastante crítico con la ilustración, realmente cuando es ahí donde se da el corte bastante definitivo. Claro, entiendo que es en la ilustración, yo comparto, ¿no? Yo también, o sea, yo lo leo desde una mirada heideggeriana también, ¿no? De poner los orígenes también, ¿no? En la Grecia clásica, ¿no? Con la pregunta de qué es el ente o qué es aquello que vemos o lo que tenemos delante, pero sí entiendo que la ilustración es un movimiento que de alguna manera normativiza lo que se entiende por saber o conocimiento, excluyendo, ¿no? Hace una tarea muy, muy ilustrada, ¿no? De categorizar, jerarquizar y excluir, que entiendo que estamos viviendo todavía a día de hoy las repercusiones, pero que también las vivimos internamente. Es decir, internamente somos una construcción muy influenciada por la ilustración, en la medida en que yo, en mi experiencia, muchas veces no escucho otra dimensión que no sea la cabeza, que no sea mi forma de proceder lógica, ¿no? Intento escoger o intento decidir generalmente a través de una forma de pensar computacional, ¿no? Argumentativa, que excluye, pues, el dejarme llevar, o lo intuitivo, o lo sensitivo, o lo emocional, ¿no? Que de alguna ya otras formas, ¿no? Es decir, que lo llevamos en la propia piel encarnado. Totalmente, es que configura a todo el hombre occidental, pero es que la ilustración fue realmente un programa político, es un programa político institucional, o sea, con un trasfondo filosófico, pero yo lo veo como una parte política institucional y que, bueno, claro, tenemos configurada la razón discursiva como occidentales que somos y claro, a veces nos cuesta entrar, es lo que decía, por ejemplo, la alquimia, pues claro, la razón discursiva no puede entender los símbolos de la alquimia o de la astrología. Entonces, el ilustrado pues no podía considerar eso saberes y lo definió como supersticiones que ahora, al entrar ya en la mayoría de edad, la edad adulta de la razón, pues eso ya se ha superado, ¿no? Que también es importante destacar que hay un trasfondo de la temporalidad en Occidente muy importante, que es esa temporalidad lineal ascendente evolutiva de progreso que tiene ese culmen en la ilustración y creo que esto es clave porque sí, lleva a esa mayoría de edad y bueno, y con Hegel ya llega como al sumum metafísico con Hegel, de la razón absoluta, ¿no? Pero es una concepción de tiempo lineal, ascendente, evolutivo, que es algo muy característico de la tradición occidental, del hombre occidental, frente a otros pueblos que siempre han desarrollado una concepción del tiempo cíclico que es la que está presente en la naturaleza. Vale. Hablaba de la temporalidad, ¿no? Sí, la temporalidad Ahí se ha afectado hasta... y del cambio de temporalidad entre el hombre occidental, el occidente y otras tradiciones. Sí, sí, no, simplemente estaba diciendo que en Occidente la propia configuración de Occidente tiene un sustrato también, no solo de Grecia y de Roma, sino del sustrato semita judeocristiano. Y esa concepción judeocristiana teológica, evidentemente, de un Dios que incide en la historia y una profetología con una historia sagrada desde un Génesis a un Apocalipsis, pues eso es un tiempo sagrado, pero tiempo lineal. Y como configura también la Constitución de Occidente, en la modernidad lo que ocurre es que se seculariza, la modernidad es un proceso de secularización de muchas de esas ideas judeocristianas también. Entonces queda la idea secular de un tiempo lineal que se va a transformar en un progreso y que eso está presente en prácticamente todas las teorías modernas, incluso en el marxismo, con una idea de una sociedad comunista al final, sin clases, que, o sea, es como todo el pensamiento occidental viene de esa secularización de esas ideas religiosas y que tienen una concepción del tiempo lineal. Y esto yo siempre lo he visto un rasgo muy diferenciador de todos los demás pueblos que han estado más insertos en la naturaleza y por lo tanto desde una cosmovisión cíclica, ¿no? Entonces Occidente se separa de la naturaleza, se separa de la concepción cíclica
y era industrial y lineal. Capitalismo, tal, producción. Entonces, ahí también hay muchas cosas interesantes que definen a Occidente, ¿no? Claro, y eso iba a hacer medio de abogado del diablo, ¿no? Porque entiendo que la ilustración también ¿no? Se nos ha transmitido como un impulso emancipador, es decir, la ilustración reescribe la Edad Media como una edad oscura, una edad de mucho sometimiento, ¿no? Cómo se vende es como un movimiento emancipador gracias a la capacidad de razón por un lado, al individuo que se toma a sí mismo como el protagonista de su propio destino y que a través de aquí, ¿no? Gracias a la razón y a convertirse en el autor de su propio destino, ¿no? Hace esta subida en la línea del progreso que entiendo que es muy seductora. Sí, sin duda, por eso triunfó, ¿no? Supongo. Claro, Pero entonces la pregunta es cómo desimplicarnos, porque efectivamente sí que me permite cierta capacidad crítica, ¿no? La ilustración pone mucha énfasis, ¿no? A desarrollar esta capacidad crítica, que a la vez me permite esta capacidad de independencia, pero a la vez también me impide contactar con otra, o sea, solo me da como único instrumento la razón discursiva, claro. como única Sí, sí. herramienta. Si no es más, o sea, la razón discursiva y ese pensamiento crítico desde el individuo, yo eso lo veo bien. El problema es que cómo se clasifican los saberes, cómo se corta, y el tema está que si cortas con la tradición, con tus raíces, no te queda más que mirar a futuro y proyectar a futuro, porque la mente funciona así, o al pasado o al futuro, ¿no? Entonces, ¿la modernidad qué es? La modernidad es cortar con la tradición, por lo tanto, si no quieres mirar a la tradición, por necesidad tienes que buscar el sentido en un horizonte futuro. Y eso ya lo inaugura Descartes, ¿no? El corte con la tradición y tal, pero es eso, es como una necesidad porque si no está el sentido en las raíces, en el origen, o en lo que se te ha transmitido, y quieres empezar de cero, pues hacia afuera todo, ¿no? Entonces, hacia el futuro, quiero decir, ¿no? Un horizonte de salvación, un horizonte de la ciencia, dentro de X años conquistaremos planetas, o sea, todo lo que es y la ciencia ficción y todo, ¿no? Viene por eso, por cortar con la propia tradición. Bueno, al menos lo veo yo así. Claro, yo conectando con lo que decías antes, ¿no? De esta particularidad en Occidente, de la forma de entender el tiempo, la ligo mucho con algo que tenía muy presentes ciertos filósofos griegos, que es la ibris, ¿no? El orgullo de creernos estar separados de la naturaleza, ¿no? De creernos diferentes de la naturaleza, ¿no? Y en ese marcar esa diferencia, perdemos en cierta manera el norte, ¿no? Nos colocamos nosotros como centro sin ver lo que nos envuelve y ahí dejamos de tener esa capacidad para vincularnos y por decirlo así, ¿no? Tener presente cuál es nuestro lugar en el cosmos. Sí, sí, hay un giro, el giro moderno también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con ese antropocentrismo que ya empieza en el Renacimiento. Sí que es verdad que en el Renacimiento pues se da ese giro de ese teocentrismo más medieval, se da un giro a un antropocentrismo, que en un primer momento sí que hay una eclosión muy fuerte en el Renacimiento de el humanismo, incluso de muchos saberes herméticos, y hay una eclosión, pero que luego ese antropocentrismo se acaba convirtiendo en un poderío del hombre a través de la técnica para dominar a la naturaleza, ¿no? De ver a la naturaleza como un recurso y bueno, pues todo lo que es la ciencia hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahí sí que hay como una inversión o un giro en el que hay una desconexión y luego el hombre se quiere sobreponer a esa desconexión buscando el sentido, pero manipulando o forzando a la naturaleza a lo que el hombre quiere, o sea, violando a la naturaleza.
Y eso sí que hay una desconexión total con la actitud contemplativa, porque la actitud contemplativa no quiere violar y forzar a la naturaleza como un recurso para ti, ¿no? No es vista en ese sentido, ¿no? Y eso la alquimia, por ejemplo, la alquimia tiene una parte contemplativa, porque los alquimistas lo que decían era observar la naturaleza y acabar la obra de la naturaleza dentro de ellos. Ese era el camino iniciático de los alquimistas. Y de ahí precisamente es el que se desvía y sale la ciencia moderna, ¿no? De los malos alquimistas, los que les llamaban sopladores de carbón, que solo se quedaban con las operaciones externas y se olvidaron de que el verdadero alquimista original simplemente era contemplar la naturaleza en el brotar de sus formas y, según ese proceso de solve et coagula, disolución y coagulación, que es como opera la naturaleza, hacer eso dentro de ti. Entonces, yo sí que observo que, por ejemplo, desde el hermetismo y la alquimia había una parte contemplativa y que se corta, pues ahí con la ciencia moderna es una degradación, una degeneración de todo eso, y ya no es contemplativo, sino que es una acción de dominio y de explotación de la naturaleza. Y ya que estás aquí, ¿tú, ¿hay alguna explicación, es decir, de astrológica de la modernidad o de esta diferenciación que va progresivamente construyendo Occidente? Esto a veces me lo he planteado si hay como un destino, ¿no? Como un destino, como un destino providencial de Occidente, ¿no? Sí, al menos una manera de entenderlo, ¿no? A nivel astrológico. Sí que hay en astrología mundial, hay doctrinas de los ciclos planetarios, de grandes ciclos, pero eh, bajo mi punto de vista no alcanza todavía, o sea, creo que esta pregunta está incluso por encima de la astrología, porque la astrología, pues vale, es una filosofía natural. En la Edad Media era una filosofía natural junto con la alquimia. Entonces, es una filosofía natural de observar los ciclos de la naturaleza. Y tú puedes observar ciclos que se repiten y tal, pero desde un punto de vista mayor, yo me planteo a veces de cuál es la función de Occidente, si hay un destino de Occidente, como parece ser, para globalizar un modo de pensamiento o a través de la técnica, de la ciencia. Entonces, porque, claro, la astrología en todos los pueblos originalmente está sustentada en un pensamiento cíclico de la realidad. No está sustentada en un pensamiento evolucionista, historicista, lineal. Estas teorías que se hablan ahora de la era de Acuario, que vamos a llegar a la era de Acuario, precisamente surgen en la Ilustración, en Occidente. La teoría de que va a venir una era de Acuario. Lo de la era de Acuario no es más que la misma idea ilustrada de la era de la razón, pero en estos otros saberes. Pero es lo mismo, y llega de grupos, de logias masónicas, sobre todo dentro de la masonería también. Porque la masonería también tiene una idea, una reinterpretación que hace del hombre nuevo, de construir una nueva sociedad. Entonces, es ese mismo programa ilustrado de ese progreso lineal ascendente que tiene que encarnar el hombre occidental, como no. Entonces, la astrología que moderna entra dentro de ese discurso lineal, evolutivo, era de Acuario y tal, pero en sí la astrología originalmente no parte de una cosmovisión de tiempo lineal evolutivo, sino de un tiempo cíclico, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido un poco, pero... Sí, especialmente, ¿no? Veo que sí que es más importante de lo que aparentemente aparece, que ya lo es, ¿no? La cuestión del tiempo, ¿no? De cómo entender el tiempo, ¿no? Si lineal o de una forma cíclica, porque entiendo que eso nos coloca de una forma muy diferente, ¿no? Y sin embargo, volver a recuperar una experiencia donde el tiempo se entienda como algo cíclico, me parece algo complejo, me parece algo difícil de poder volver a recuperar, ¿no? Porque tenemos como muy encarnado esta, bueno, esta experiencia del tiempo lineal, ¿no? Creo que construida desde hace mucho, al menos aquí en Occidente, desde luego. Total, total. O sea, en Occidente es muy difícil porque, claro, son muchos siglos ya y todo lo que es la sociedad industrial y posindustrial y ahora y hacia dónde vamos, claro,
como es una desconexión con los ritmos de la naturaleza, yo creo que en el momento que aparece la luz eléctrica, por ejemplo, yo siempre he visto la luz eléctrica como algo luciferino, en el sentido de desconexión ya con los ciclos circadianos, con los biorritmos, una sociedad que, o sea, ya puedes romper el ciclo natural de la luz, por ejemplo, con la luz artificial. Y ese salto de Occidente, manejar la electricidad y la luz artificial es el que nos está llevando a una sociedad pues, de artefactos, de pantallas, de dispositivos, y nos ha sacado de los ciclos naturales bastante, ¿no? Entonces es difícil en Occidente volver, o sea, lo que te lleva a la ciclicidad es la conexión con la naturaleza, precisamente, y con lo natural, ¿no? Claro, pero ahí vuelvo a ser abogado del diablo, ¿no? Ahora estaba pensando esto que dices luciferino, estaba pensando en Prometeo, ¿no? En el fuego, ¿no? Ya de alguna manera ya ahí tenemos otra vez la técnica, la sensación de estar separados con la naturaleza y la sensación de, bueno, como seres humanos nos tenemos que espabilar porque, ¿no? El vínculo armonioso con la naturaleza no está desde el inicio y justamente, ¿no? Si Prometeo es castigado es porque el fuego nos da cierta característica, cierto poder, ¿no? Que nos iguala o nos permite acercarnos hacia los dioses, ¿no? Pero que es algo que a la vez tampoco podemos manejar o sabemos manejar, ¿no? En ese intermedio entre el cielo y la tierra en el que se mueve el ser humano, me parece complejo. Justamente por eso la sabiduría, ¿no? Justamente la sabiduría consiste, al menos yo la entiendo así, con la capacidad y el aprendizaje continuo de poder estar en ese intermedio ambiguo entre no bien adaptarme a la naturaleza porque de alguna manera no sé adaptarme completamente, pero tampoco a lo divino. No sé, ahí, ¿eh? El tema de Prometeo, de Lucifer, todo esto, es como está en el fondo muy fuerte, ¿no? En todo este dilema occidental, de ese destino que hablábamos, de si Occidente tiene un destino que está asociado a ese dominio de la naturaleza, de la técnica. Yo creo que hay algo muy profundo ahí que yo no he llegado a resolverlo del todo, porque me lleva a contradicciones y paradojas en ese tema de la civilización, ¿qué es la civilización? ¿Qué es ese dominio del fuego? ¿Qué es el arte incluso? El arte, la creatividad, el crear lo nuevo. ¿Cómo eso puede llegar a extremos hasta donde vamos hoy en día y hasta el transhumanismo incluso? Es como, no sé, todavía yo no lo tengo resuelto eso, si es un destino providencial, que la realidad divina quiere experimentarse a través de eso, que sería una explicación, y como una forma de liberarse de la naturaleza, pero al mismo tiempo encadenar, se libera y se encadena, ¿no? Es como Prometeo te libera, pero se encadena, o sea, es una paradoja entre la libertad y la esclavitud, y parece ser que la civilización va hacia ahí y estamos yendo pasos muy acelerados hacia ahí, pero desde luego yo no tengo respuestas porque considero que las respuestas a eso son totalmente metafísicas, en el sentido de la providencia, de entrar directamente en la providencia. Más allá de enfoques dualistas de buenos y malos, ¿eh? Estoy hablando más porque es muy fácil decir, no, los buenos, los malos, esos nos quieren hacer esto no sé qué, esto no es bueno, desde categorías morales, pues bueno, cada uno tiene... Estoy refiriendo en un sentido metafísico, me parece un misterio de la providencia divina, todo esto, todo este destino prometeico. Vale, vale. Y junto con toda esta reflexión me gustaría añadir también, ¿no? Que Occidente también ha olvidado el hecho de entender la sabiduría, no solo como este saber estar, sino también la sabiduría entendida, tú lo has citado ahora, ¿no? Como poder ver el trasfondo no dual de la realidad, ¿no? Eso es algo que Oriente lo ha dicho de una forma mucho más precisa, mucho más directa y de una forma sostenida en el tiempo, mientras que en Occidente han aparecido voces, pero no sé hasta qué punto puede haber una tradición ligada
de una forma continuada y en todo caso, evidentemente, no lo ha hecho tan explícito como Oriente, ¿no? El hecho de ese trasfondo unitario de la realidad. Totalmente, totalmente. Es que aquí tendríamos que ver qué es Occidente, porque Occidente como tradición en sí incluso sería discutible, porque Occidente es como una amalgama de ecléctica, como de diferentes préstamos, ¿no? Porque ¿qué es Occidente? ¿De dónde viene? Fundacionalmente de Grecia, de la polis griega, del logos griego, de Roma, de la cultura romana, de esas nociones más judeocristianas, el cristianismo medieval que se despliega en la Edad Media. Claro, y el cristianismo se construye también asimilando cultos paganos previos que había por toda Europa. Entonces, Occidente es como... Y luego la modernidad se seculariza todo eso y se crean teorías nuevas. O sea, es como... Occidente es una tradición que yo creo que ya de partida ya nace con algo cojo y por eso tiene que tomar préstamos lo que va apareciendo y es un poquito Frankenstein, ¿no? Hasta el día de hoy. Y por eso la modernidad se acaba secularizando todo porque ya no había fuerza espiritual, no había una fuerza de espíritu y en la modernidad se acaba todo rompiendo, ¿no? Y ahí, pues eso, no ha habido grandes expresiones de esa no dualidad, más bien lo contrario, ¿no? Incluso desde dualismos, más bien, ¿no? Desde el propio Platón, los más paradigmáticos, Platón, Descartes, son formas de dualismos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y claro, ahí sí que apenas ha habido en Occidente, pues no sé, el Meister Eckhart, lo que veo yo más nítido así de expresión no dual que se pueda parecer a Oriente es Eckhart, tal vez, ¿no? Y bueno, y toda la línea mística que viene de Pseudo Dioniso Areopagita y todos estos, ¿no? Y luego la mística cristiana, vamos, la mística cristiana que desarrolla que detrás del Dios personal hay una divinidad que es un misterio, que es un Dios escondido, pero es íntima también, es inefable. Entonces sí que la mística cristiana pues intenta, ¿no? Ir ciertos místicos a esa experiencia contemplativa no dual, el neoplatonismo de otro modo, pero sí que es verdad como que no es tan nítido y tan claro como en el Tao o en la India diferentes líneas, ¿no? Sí, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? Diría que desde, tú lo decías al principio, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que ir a Oriente a buscar algo que no encontramos en la facultad, pero gracias a ese viaje hacia Oriente ¿no? Y a poder ir integrando esa filosofía, sí, yo al menos, ¿no? He tenido la experiencia de poderme acercar a ciertos filósofos de la tradición occidental y poder descubrir la posibilidad de hacer una lectura no dual de sus textos, ¿no? Principalmente en Spinoza, que me parece que es un filósofo que sí se puede hacer una lectura no dual de toda su filosofía, pero también en filósofos más antiguos, ¿no? Tú citabas a Plotino, en cierta medida, los neoplatónicos, el maestro Eckhart, evidentemente, pero más allá de eso, hasta cierto punto, ¿no? Los estoicos, haciendo una mirada, ya digo, más depurada, y los presocráticos, ¿no? Exacto. Pero los presocráticos también hasta diría desde una relectura heideggeriana, también, Sí, en cierta sí, sí, medida. totalmente. Pero Totalmente, sí, sí. sí que cuesta y vuelve a ser otra vez, ¿no? El encontronazo con la ilustración y el movimiento ilustrado, que también genera la creencia de que la filosofía se construye en Grecia, ¿no? En la Grecia clásica, y también hay el relato, ¿no? Que siempre se nos ha transmitido. La filosofía mundial nace en Grecia o en Atenas, más particularmente, que también es un relato que estaría bien cuestionar, ¿no? Y que evidentemente hace muy difícil no identificar la filosofía con con esta forma de procesar o de pensar lógico formal, ¿no? Argumentativa. Sí, 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 totalmente. Hay que deconstruir mucho de lo que nos han enseñado en la academia, ¿no? Cuando estuvimos estudiando la carrera de filosofía, pues nos te enseñan
y lo que se enseña en, en los institutos y tal, ¿no? Es todo muy... Sí, forma parte de del mismo paradigma occidental, ¿no? De explicar las cosas, ¿no? Y luego pues te vas dando cuenta que no. Y, y me parece muy interesante eso de hacer como relecturas en el sentido no dual de que podemos rescatar de la tradición occidental en ese sentido no dual, ¿no? Y eso me parece necesario, vamos. Claro, ¿no? Si entendemos que la ilustración reescribe la historia de de la filosofía, pero también de Occidente, ¿no? Y entendemos entonces que la historia generalmente la escriben quienes ganan, ¿no? Quienes tienen el poder, ¿no? La tarea que tenemos por delante, creo, extendible ¿no? A cualquier persona, es la de volver a recuperar el legado y quizás acercándonos a los textos con otra mirada podemos resignificar esos textos. No sé, o sea, quizás una parte es resignificar, pero otra es descubrir algo que, ¿no? Por cierta lectura se nos ha escapado, ¿no? Por cierto tipo de lentes se nos han escapado, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece muy interesante lo que has comentado también de los presocráticos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Porque sí que en el fondo respondían, se ha simplificado todo como mucho, el paso del mito al logos, el paso del mito al logos. Y ya, de repente ya aparece que aparecen los presocráticos y ya la razón discursiva de la nada emerge y ya es una visión muy modernizante, muy muy cartesiana incluso. Claro, claro, cuando, por ejemplo, ¿no? Parménides escribe un poema, que dices, bueno, primero, ¿no? Parménides escribiendo un poema no es la filosofía del el ensayo típico, ¿no? Tenemos un poema que además está señalando la unidad directamente, ¿no? Todo es uno directamente. No, no, y la propia actitud que nace la filosofía presocrática es una actitud contemplativa, ¿no? Porque eran filósofos que contemplaban la fisis, contemplaban el brotar de la naturaleza y eran los naturalistas, ¿no? Los primeros naturalistas jonios y todo esto era como, pues bueno, el agua, el fuego, era como, no sé, yo siempre los he visto cuando los estudié todo como muy intuitivo, no los veía tampoco un logos como incluso con mucha influencia todavía, o sea, no hay un corte del pensamiento homérico. O sea, hay muchas nociones que están ya en la cultura mítica previa de Homero y Hesíodo, que ellos la reelaboran, o sea, que tampoco es un como Descartes que aparecen ahí de repente y voy a pensar de cero ahora la naturaleza. No, no, hay como ese paso del mito al logos, yo creo que sí que habría que Mm. repensarlo al menos, ¿no? En una clave más contemplativa. No, sí, más contemplativa y en este sentido, vuelvo a Heidegger, ¿no? Con la capacidad de mantenerse cercano al asombro, ¿no? A esta sensación de que hay algo en vez de nada, ¿no? De que hay ser en vez de nada, ¿no? Y que la posibilidad de contemplar la naturaleza me hace estar cercano a un misterio que no lo puedo acabar de clasificar, pero que no obstante el contemplar me mantiene en esa cercanía, ¿no? Y esa posibilidad que para mí es otra vez una forma de estar, ¿no? Que implica determinada actitud y determinada manera de ver, ¿no? Que esa es la teoría, ¿no? Es un ver, es un determinado ver, la teoría, pues es volver a recuperar esa filosofía que expande eh, el mero pensar. Sí, 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 realmente sería más con Platón y Aristóteles que ya el pensamiento griego ya forma, hay un corpus, especialmente con Aristóteles, que ya se organizan, se clasifican en el órgano los saberes y tal, y ahí se vuelve ya aristotélico, ¿no? La palabra aristotélico ya se usa. Pero los presocráticos era algo, no sé, yo siempre lo he visto como muy intuitivo, ¿no? Cada uno de su intuición, muy contemplativo. Claro, y también me ha parecido muy interesante siempre la pelea que hay entre el liceo aristotélico y la academia platónica contra las escuelas helénicas que van apareciendo, especialmente los cínicos, que quizás son los más radicales en esto, ¿no? Que evidentemente están señalando ya en ese entonces la necesidad de volver a la naturaleza, ¿no? La necesidad de, si más no, estar más cercanos
a la naturaleza y también la, la crítica que hacen a Platón y Aristóteles de la soberbia de querer conocer algo que no se puede conocer, ¿no? Que no se puede poner en palabras o de una forma discursiva, ¿no? Esa bandera que levantan las escuelas helénicas principales, bueno, los escépticos también, por supuesto, ¿no? Los cínicos, los escépticos y hasta cierto punto los estoicos, que otra vez se han quedado diluidos como escuelas secundarias que no aportan un conocimiento sistemático y que quedan relegadas. Sí, sí, totalmente. Es que yo creo que con Platón y Aristóteles ya empieza una cierta escolástica, ¿no? Aunque es un Exacto. término más medieval, pero ya es una escolástica, porque es genera una escuela, pues una academia, un liceo. Entonces, claro, en el momento que se forma una escolástica, ya se forma es como ya un sistema conceptual ya petrificado, por decirlo así. Y claro, siempre va a haber líneas residuales como una reacción contestataria a esa escolástica que se vuelve ya más lo doctrinal, ¿no? Lo que es doctrina, lo que no es doctrina. Y sí, todas esas escuelas que han quedado como si fueran residuales y tal, yo lo veo como una reacción, sí, a la escolástica platónico y aristotélica, ¿no? Sí, sí, Uh -huh. totalmente. eh, No sé si te apetece que abramos tanda de preguntas por si alguien quiere hacer preguntas o también me gustaría preguntarte, bueno, sí, pues lo digo, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo adelante para hacer más rica el diálogo con Sergio que estamos manteniendo aquí. También preguntarte, Sergio, algo así como muy genérico. ¿Qué está a nuestro alcance? Ahora hablábamos de reinterpretar la tradición, pero ¿qué está a nuestro alcance para poder acercarnos, ¿no? a esta sabiduría desde aquí Occidente? ¿Qué crees que podemos como poner encima de la mesa para acercarnos a esta sabiduría? A esta sabiduría del mismo Occidente, claro. En la línea de lo que hemos dicho también, pues hacer una relectura, una reinterpretación en clave más, o lo que se pueda rescatar de Occidente en esa clave no dual. Porque el tema que se ha criticado a veces de Occidente, desde una perspectiva así más esotérica o iniciática, es que en Occidente se han cortado los linajes tradicionales de transmisión de la sabiduría. Con la modernidad se cortan. Entonces es un drama y forma parte de la deriva moderna que ha quedado todo como algo libresco, como algo... Yo lo digo en contraste con Oriente, porque, por ejemplo, en el mundo islámico, la espiritualidad sufí pues tiene sus linajes de transmisión que llevan hasta tiempos del profeta. En la India, pues también tienen sus linajes de transmisión de todas sus cadenas iniciáticas o simplemente de los saberes, de los conocimientos, ¿no? Entonces, en Occidente, con la modernidad, se han cortado los linajes, entonces es difícil entrar a algo que no sea, que haya como una transmisión incluso oral, ¿no? O sea, más vivencial o más de una fraternidad. De hecho, se dice que en Occidente, desde que desaparecieron los Rosacruces, se supone, dentro de una interpretación de la historia así más sagrada, la huida de los Rosacruces en el siglo XVII es ya como que lo que quedaba de espiritualidad en Occidente como que se retira. Y entonces toma el lugar la ciencia moderna. Entonces se dice que los Rosacruces, que si se fueron a Oriente, que si tal, no se sabe muy bien, aparecen de repente, publican los manifiestos, la fama fraternitatis y todo esto, y desaparecen los Rosacruces. Entonces, eso es algo curioso también de la historia así más esotérica de Occidente. Ostras, pero sí que me parece muy interesante lo que dices de la ausencia de linajes, porque sí tengo la sensación de que aquí en Occidente lo que justamente hace, especialmente la filosofía, es generalmente criticar al que ha venido anterior a mí y de alguna manera copiar lo que quiero, pero con voz propia, como si lo dijera por primera vez. Es que eso es la esencia del pensamiento moderno, desde Descartes. Sí, sí, Eso es eso es cierto. se ve malo, o sea, el tradicionalismo se ve en el sentido como se ve desde otras líneas, pero claro, en Oriente pues siempre hay un respeto
por la transmisión de los maestros, siempre hay como ese tema, ¿no? Pero incluso en otras, no solo en Oriente, sino en sociedades también más indígenas o chamánicas, pues siempre hay el chamán hace unas iniciaciones, o hay un consejo de sabios, que son los guardianes de la tradición, o los, incluso en el druidismo que había previo en Europa, siempre ha habido como un respeto a la tradición de los ancestros, ¿no? De hecho, en el origen de todas las tradiciones, antes de que se formen en un dogma religioso, es bastante universal en todos los pueblos como el respeto a los ancestros y a los antepasados. Eso siempre es como bastante común a nivel así antropológico. ¿Y qué pasa? Que la modernidad ha cortado todo lo que viene del pasado, se ve como malo o como regresivo, ¿no? Entonces, claro, es otra forma, genera otras formas de pensamiento y otra forma de estar, ¿no? Como decías. Sí, o sea, escuchándote, ¿no? Me doy cuenta de cuán interiorizado tenemos la bandera del progreso, ¿no? De cómo lo novedoso generalmente le damos ya de por sí un valor negando lo tradicional, ¿no? Cómo nos cuesta, y especialmente en la dimensión filosófica, ¿no? Honrar, honrar digamos, el pasado y generar un lazo, ¿no? Con eso. Y además que es imposible pensar desde cero, no sé, siempre va a haber ese proyecto moderno cartesiano de pensar desde cero, el libre pensador, que él solo hace ahí una epogée. Y la tabula rasa también entiendo, ¿no? Es imposible porque incluso a nivel inconsciente te vas a pensar tú que estás haciendo algo propio y seguro que desde la razón discursiva, porque si no, sí que entrar en lo contemplativo, sí. Entrar en lo contemplativo sí que es ese vaciamiento, sí que es... Pero si quieres construir algo desde la razón discursiva, necesitas ladrillos que ya estaban por ahí. ¿Por qué? Porque el lenguaje no te lo estás inventando tú. Claro, claro. A no ser porque es el lenguaje, porque piensas con el lenguaje, con tu idioma. Entonces, aunque Descartes diga, bueno, me pongo todo entre paréntesis y voy a pensar de cero. Sí, pero ¿en qué estás pensando? Estás pensando en francés. Descartes pensaba en francés. Entonces, ¿el francés se lo ha inventado Descartes? No. Por lo tanto, no es verdad lo que es su filosofía, ¿no? Y de ahí, pues, todo el pensamiento moderno. Por muy que quiera ir de cero todo, de cortar con la tradición. Porque el propio lenguaje ya tiene una carga, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso también, ¿no? Escuchándote se me hace más evidente la ceguera, ¿no? La ceguera de Occidente, que yo sigo entendiendo ligada a un cierto orgullo, ¿no? Un cierto orgullo de ser el ombligo del mundo, ¿no? De considerarme el ombligo del mundo, que en cierta manera, como tú decías, ¿no? Podemos ligarla a las tradiciones judeocristianas, ¿no? Que de alguna manera colocan al ser humano en el centro del mundo de una forma excepcional, es decir, no se estaba dando en otras tradiciones. Sí, sí, es que son varios factores que han confluido en Occidente. Por eso decía que a veces lo veo como si fuera como que desde luego hay un destino, porque Claro, ha son, confluido. claro, son muchos elementos que convergen para construir un camino. También la propia tradición cristiana, que no hemos hablado, que es tan importante en Occidente. Porque la propia tradición cristiana, ya la propia forma de aparecer ya es una cierta anomalía, porque es un constructo que se va haciendo con los siglos, más allá del mensaje supuesto de Jesús. Porque Jesús se mantenía dentro de los parámetros, era un rabino judío, ¿no? Entonces, quien hace ese constructo después es San Pablo. San Pablo es el que elabora una doctrina universalista, eh, para los gentiles, más allá del pueblo judío. Es San Pablo el que empieza a predicar y a partir de ahí se va a formar una religión separada, pero en esencia el cristianismo debería haber estado mantenido todavía dentro del judaísmo. Entonces ahí ya vemos una anomalía dentro de la tradición judía, que esa anomalía va hacia Roma por destinos históricos y de Roma acaba confluyendo con el Imperio Romano y es muy fuerte. Yo cuando me paro a pensar, es como un destino, ¿no? Providencial.
cómo llega el cristianismo, pues primero con San Pablo, acaba en Roma, luego el tema de Constantino, que tal, el propio San Pablo, que se cae del caballo, combatía a los cristianos, pero luego, o sea, toda la historia de cómo se forma el cristianismo, pues, a veces es como una providencia como que tenía que venir para Occidente. Porque Jesús, ¿qué tiene que ver con Occidente? Si Jesús era arameo, era semita, ¿no? Pero identificamos mucho, ha conformado la tradición cristiana a Occidente, ¿no? Es que, claro, Occidente es una amalgama, ¿no? Sí, sí. Bueno, estaba mirando ahora la hora. No sé si esto se cierra, se bloquea a la hora. En cualquier caso, quedan 3 minutos para acabar la hora. Ah, Pues no sé si no ha preguntado nadie nada, ¿no? no, parece que no. Pues como quieras, vamos a ir acabando o cualquier cosa que quieras añadir, pues. No, ahora estaba, ¿no? Curioso con esta broma del destino, broma de la providencia, ¿no? A ver hacia dónde nos lleva. Ah, bueno, estaba contactando con eso. Sí, 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 sí. No, a mí me parece un misterio, forma parte del juego divino, como llaman en la India, y que puede ser un juego, desde la India se habla también del lila, el juego divino. El juego divino también consiste en ocultarse, para enlazarlo Sí, con Heidegger. O sea, el ocultamiento forma parte también del juego divino providencial, porque se oculta y se desoculta a través ujú, de Maya. sí, Entonces, desde ahí, desde la metafísica hindú, se puede entender ese juego de ocultamiento que estamos viendo en Occidente, ¿no? Bueno, sí, ahora, verlo como un juego, no verlo como algo dramático, sino como verlo de un juego también de ocultamiento en la ignorancia para luego desocultarse en otras formas. sí, ¿no? ¿No? Ha estado pensando en Heráclito justamente, ¿no? A la naturaleza le place ocultarse, como dice, ¿no? Le place ocultarse y la tarea es intentar desvelar, ¿no? Sin apretar, ¿no? Sin esa, que no hemos hablado, ¿no? De esa característica de la razón tan eh, agresiva que tiene, ¿no? Bueno, de la naturaleza, de esta razón discursiva que divide, pero se pierde el bosque, ¿no? Se pierde la totalidad, que creo que también es importante volver a recuperar. Sí, sí, sí. Y ver eso como un juego de velos y desvelos, ¿no? Que Mm, ahí también entra ya la noción de aletheia, ¿no? Tan exacto. importante, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, hay mucho jugo también, ¿no? Bueno, Sergio, pues nada, Pues si te bueno, parece lo dejamos aquí. sí, 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 porque ya llevamos una hora y no sé si también es más o menos el tiempo que está. Y si no, es que si empezamos otra línea nos llevaría más a desarrollo. Vale, Yo creo que hemos dado un mapa así y, bueno, al menos para que el público pues se haga cuestiones y se plantee, ¿no? Todo este tema, ¿no? Esta una aplicación. pincelada así genérica. Entiendo que en astrología sacra pueden tener muchísima más información, también en cierta medida desde otro lenguaje en Kurasui, y entonces, bueno, ahí estamos disponibles para lo que sea. Nada, muy chula la charla, Sergio, o sea que muchas gracias también. Y Pues gracias a ti también, he disfrutado mucho de poder hablar de filosofía, porque también es algo que me apasiona también, o sea, evidentemente. claro, La psicología, pero y lo que pasa es que no desempolvar puedes hablar bien de de la filosofía, ¿no? Sí. No puedes hablar de filosofía con todo el mundo a veces, ¿no? En el sentido de que te entiendan y esto, ¿no? Por eso se agradece también. qué bien, qué bien. Y más también, ¿no? Dejándola de lado de la academia y sacándole a la calle, que también está muy bien. Claro, claro. Sí, 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 total. Bueno, Sergio, Pues gracias. nada, hasta luego, un placer. Un abrazo, Dios.